cumplirse y los mejores años de esta nación están por desarrollarse. Hay un rollo que se está abriendo, hay un rollo que se está desplegando, hay un sello que se está abriendo para México, y es el tiempo para México, es el tiempo de alumbramiento para México. Creemos que nuestros ojos verán y serán testigos de una gran movilización, de una movilización inusual, de una movilización de milagros, de señales, de prodigios, de sanidades. Veo a muchos jóvenes, veo a gente adulta, veo a personas de cualquier edad moviéndose, llevando el evangelio, llevando buenas nuevas, impartiendo sanidad, levantando al caído. Veo multitudes llegando a los pies de nuestro Señor Jesucristo a causa de la oración intercesora, a causa del movimiento de la iglesia, a causa del movimiento del Espíritu. Vamos, levanta tus manos y dile al Espíritu Santo: yo quiero ser parte de tu movimiento. Yo quiero estar en la agenda divina para esta generación. Yo quiero ser una saeta en las manos del Señor. Yo quiero arder con el fuego del Espíritu Santo. Yo quiero ser una llama encendida. Yo quiero tener la lámpara encendida. Yo quiero estar en movimiento. Oh, sí. Oh, vamos, adora. Adora, adora, adora. Que el cielo se abra sobre tu vida. Que el cielo se abra sobre tu casa, sobre tu grupo de vida, sobre tu discipulado, sobre tu servicio. Sí, Espíritu Santo, ven sobre México. Mueve tu iglesia, activa tu iglesia. Mueve a tu iglesia, Señor, activa tu iglesia. Yo quiero ser parte de esa iglesia en movimiento. Yo quiero ser parte de esa iglesia activa. Yo quiero ser parte de esa iglesia de los hechos para esta generación. Los hechos del Espíritu Santo en esta generación, por medio de una iglesia activa, una iglesia ardiendo en fuego, una iglesia apasionada por ver la mano del Señor, por ver la gloria de Dios manifestada. Una iglesia hambrienta por su presencia, una iglesia desesperada por ver al novio en movimiento sobre las ciudades, ver el mover del Espíritu en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio. Que olas de avivamiento, de expansión del mover del Espíritu de Dios. Oh sí, Señor. Sí, Espíritu Santo, queremos ver cómo esas olas recorren ciudades a lo largo y ancho de nuestro país, Señor. Que México, Señor, sea parte del avivamiento. Señor, Guatemala lo ha visto. El Salvador, Colombia, Argentina lo han visto, Señor. Que México también pueda verlo, Señor. Que México te abra las puertas, Señor, para que haya un mover que alcance a los habitantes de este país, Señor. Visita México, Señor. Visita nuestro país, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Que México despierte. Que México se levante, Señor. Que México sea parte de la agenda divina. Que México no quede fuera, Señor. Hoy te decimos, Espíritu Santo, eres bienvenido a México. Eres bienvenido a México, Señor. Si generaciones anteriores te cerraron la puerta por la religiosidad, hoy te decimos que eres bienvenido, Señor. Hoy te decimos que tenemos hambre de ti. Hoy ponemos nuestro país en tus manos, Señor. Levanta México. ¡Aviva México! ¡Despierta
nación, Señor. Esta nación que fue creada para adorarte. Esta nación que fue creada para tu gloria. Esta nación que está escrita en los cielos como parte de un avivamiento de grandes proporciones. Que nuestros ojos lo vean, que nuestros hijos lo capitalicen y que podamos ver tu gloria. Despierta, México, levántate y resplandece, México, porque ha venido tu luz y tu salvación. Levántate, México, tú que duermes. Profetizamos vida sobre México, vamos. Profetiza vida. Profetiza vida sobre México. Profetiza vida sobre cada estado de este país, vamos. Que tu boca sea empleada para bendecir. Bendecimos el Estado de México. Bendecimos la Ciudad de México. Bendecimos Querétaro. Bendecimos Aguascalientes. Bendecimos Yucatán. Bendecimos Baja California, bendecimos Durango. Vamos, abre tu boca y bendice a México. Abre tu boca y bendice a cada estado de este país. Vamos, profetiza. Profetiza sobre cada estado. Profetiza y bendice a cada estado en el nombre de Jesús. Bendecimos Hidalgo. Bendecimos San Luis Potosí. Bendecimos Veracruz. Bendecimos Campeche. Bendecimos Guerrero. Bendecimos Chiapas, bendecimos Sinaloa, en el nombre de Jesús. Bendecimos Chihuahua, para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos Nuevo León, bendecimos Coahuila, en el nombre de Jesús. Bendecimos todo México. Bendecimos esta nación que fue creada para adorarte, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Porque estamos, Señor, en tiempo de alumbramiento en esta nación. Porque muchos profetas del antiguo tiempo hubieran querido ver este tiempo, Señor, y tú nos estás permitiendo verlo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Qué hermoso tiempo poder adorar al Señor, bendecir el nombre del Señor. Antes de compartirte la palabra, déjame darte un testimonio. Hace algunas semanas visitábamos grupos, o más bien a sembradores de grupo de vida. Visitábamos un matrimonio aquí en Altamira y nos gozábamos de escuchar lo que nos testificaban. Un matrimonio que la hermana tiene un grupo de mujeres, una red de mujeres, y junto con el marido abrieron un grupo mixto de matrimonios, y me platicaba lo que estaban haciendo, que iban a abrir el grupo ya en su casa, y que ya tenía 2 grupos donde había integrado algunas mujeres que había ganado y que por alguna razón no las habían atendido, pero ella iba y las buscaba y las integraba. Y cuando escuchaba todo esto, yo me gozaba en mi espíritu porque pues uno no está detrás de ellos para que hagan esa labor. Uno no está ahí diciéndoles que hagan el trabajo, y lo están haciendo. Y eso no es otra cosa más que el movimiento del Espíritu Santo, donde no depende de que un pastor esté allí, no depende de una persona, sino que ya es cuando el Espíritu Santo se está moviendo por medio de todos aquellos que quieran ser usados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mismo día fuimos a Pueblo Viejo también, y estábamos allá en Pueblo Viejo y fuimos a visitar a unos hermanos. Y llegando ahí, agarramos por sorpresa al hermano, y estaba con su caguama, no es cierto. Y estaba con su libro, estudiando el tema para compartir. Entonces, como estaba sin camisa, no nos esperaba, rápido se metió, se puso la camisa y
Pero me gocé de ver este cuadro, ¿no? Preparándose para dar el tema, para compartir. Y uno como pastor no está ahí detrás de él, ándale, prepárate, lee, nada. ¿Quién está haciendo esto? Pues es el Espíritu Santo, ¿no? Llevando a las personas a prepararse, a dar un tiempo para poder compartir. Y platicando con el hermano le preguntaba, oiga, ¿y usted? A ver, cuénteme su testimonio, ¿no? ¿Cómo usted llegó a Cristo? Y ya me contaba él y su esposa me decía, es que primero se convirtió mi hermano. Y entonces mi hermano era una persona pues que bebía mucho y cuando empezó a ir a la iglesia nos sorprendió a todos. Nos sorprendió a todos, pero más me sorprendí cuando me dijeron que iba a compartir en un grupo de vida. Y entonces fuimos al grupo de vida nada más para escuchar a mi hermano, a ver qué decía y nos sorprendimos, ¿no? De manera que el testimonio de uno alcanzó a otro. Y ese otro ahora estaba sirviendo. Y este hermano que nos platicaba su testimonio, nos contaba cómo era su vida antes. Y yo le preguntaba, ¿usted se imaginaba que algún día estaría compartiendo la palabra? Dijo, no, pastor, no, hombre, ni siquiera me imaginaba en una iglesia. Y ahora estar compartiendo en un discipulado, compartiendo el evangelio, siendo un instrumento en manos del Señor, dice, es otra cosa. Y yo escuchando esto, mi esposa y yo nos gozábamos, ¿no? Nos alegrábamos de ver lo que el Espíritu Santo está haciendo, porque esto todavía no explota como nosotros quisiéramos que explote, porque cuando esto explote habrá una movilización mayor. Imagínate que en una semana haya 1000 discípulos evangelizando, discipulando, aconsejando, liberando, orando por enfermos o con el megáfono como anda Julio ahí por todas las calles. Imagínate una movilización de esas dimensiones en nuestra ciudad, 1000 o 1500 discípulos activos llevando el evangelio. Esto va a hacer que reviente el reino de las tinieblas y se establezca el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ahorita ya están los primeros movimientos, ¿no? El mover del Espíritu, pero esto tiene que ir a más. Y el Espíritu Santo sigue en movimiento por medio de hombres y mujeres dispuestos a ser usados por el Señor. Tengo algún tiempo que me despierto de madrugada, me despierta el Señor y cuando me despierta me pongo a orar por 3 cosas, ahí mientras estoy en mi cuarto, por 3 cosas, pero una de ellas es que el Señor haga su movilización, que el Espíritu Santo haga ese movimiento como Él lo quiere hacer. Y hace un par de días platicaba con un líder, un sembrador de red, y me comentaba que él fue convocado también para interceder para el evento de matrimonios que fue el sábado pasado. Y me dice que junto con ese tiempo de intercesión le estaba ocurriendo que el Espíritu Santo lo estaba despertando de madrugada. Y dije, qué bueno, Señor, que le estás jalando las patas. Dije yo, no es cierto. Le estás jalando los pies. Qué bueno que los estás despertando. Y me comentaba que el Señor lo despertaba de madrugada y que se le iba el sueño. Y dije, bueno, no cabe duda que el Señor está en movimiento. Así que si de madrugada te despiertas, no te pongas a ver el Face, no te pongas a mandar memes. Si te despiertas de madrugada es porque el Espíritu Santo te está levantando para que intercedas, porque ha empezado un movimiento del Espíritu sobrenatural y vamos a ver milagros, señales, prodigios, vamos a ver testimonios de sanidades que el poder del Espíritu Santo va a estar realizando. ¿Alguien dice amén? Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Vamos a la palabra del Señor y el tema que hoy voy a compartir es creciendo en capacidad. Creciendo en capacidad. Ese es el tema de hoy, porque hemos estado viendo a Goliat, hemos estado estudiando a Goliat. Y no es que nos interesemos tanto en cómo opera el enemigo, sino más bien en cómo nosotros tenemos que estar listos para enfrentar las embestidas del enemigo. El apóstol Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, de nuestro enemigo, de nuestro adversario. Y hemos estado viendo cómo Goliat ataca la mente, pero no por medio de locura o cosas por el estilo, sino por pensamientos, paradigmas que limitan a la persona o la llevan a vivir muy limitadamente. Por eso cuando David se enfrentó a Goliat, la piedra fue a dar en la frente, porque eso es un mensaje que recibimos por parte de esta historia,
donde el enemigo opera aquí. Los principados operan ahí en la mente, estableciendo pensamientos, estableciendo conceptos, levantando argumentos para que nosotros no caminemos ni establezcamos el reino de Dios en nuestra vida. Goliat, como ya vimos, es mostrado como un campeón. Dice que los filisteos levantaron a un campeón de los filisteos y veíamos que un campeón es una persona disciplinada, una persona que tiene carácter, una persona que sabe llevar responsabilidades, es una persona que tiene perseverancia, por eso es campeón, es una persona ordenada, como veíamos la semana pasada, pero es una persona que también ha aprendido a desarrollar capacidades. Hay capacidades que están en tus manos que Dios te ha puesto, hay dones que Dios ha puesto en tus manos, pero esas capacidades tienen que desarrollarse. Esas capacidades tienen que ver con facultades que Dios te ha dado para hacer algo, ya sea dentro de la iglesia como dones espirituales, que son la capacidad espiritual que el Señor nos da para ejercer algo. Pero ese don espiritual tiene que desarrollarse, tiene que ejercitarse. De igual forma hay capacidades para desarrollarnos allá afuera. Esa capacidad que tienes para hacer tamales, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa capacidad que tienes para hacer dibujos, esa capacidad que tienes para ser un buen administrador, para dirigir equipos. Son capacidades que tenemos que aprender a desarrollar. Y un campeón, imagínate, un campeón en atletismo es porque tiene esa capacidad y la ha desarrollado, la ha explotado al máximo. Hay unos que son buenos para saltar, para el salto de garrocha, hay otros que son buenos para la natación, hay otros que son buenos para el ciclismo. Entonces ellos han desarrollado esas capacidades, han podido avanzar, y hoy veremos la importancia de descubrir y desarrollar esas capacidades que el Señor nos ha dado. Primer libro de Samuel 17, versículos 8 al 11, dice: y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a ponernos en orden de batalla? De ahí sacamos la enseñanza de la semana pasada de ser ordenados. Dice: ¿acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí, si es capaz de pelear conmigo y matarme. Está diciendo, si es capaz. O sea, si tiene la capacidad tan siquiera de pararse frente a mí, si tiene la capacidad de enfrentarme y además vencerme, porque son dos cosas, ¿sí? Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo desafío al ejército de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí está Goliat buscando a una persona que fuera capaz. Aquí está Goliat gritando y desafiando al pueblo de Dios a ver si alguien tenía la capacidad de enfrentarlo, tenía la osadía de pararse frente a él, enfrentarlo y vencerlo. Son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes, porque hay quienes no enfrentan sus gigantes, no enfrentan sus problemas, no enfrentan sus crisis o sus circunstancias, y si no las enfrentan, pues simplemente no las van a vencer. A veces esos problemas simplemente los ignoran. A veces esas circunstancias se hacen de la vista gorda y no las ven. En el mundo la gente se pierde en el alcohol para olvidarse de esos problemas. En el mundo la gente se ocupa de otras cosas para ignorar esas situaciones, pero eso empeora el problema. Sin embargo, a veces como hijos de Dios podemos estar frente a una circunstancia que todos los días nos grita, que todos los días nos desafía y que está ahí deteniendo nuestro desarrollo, y nosotros lo que hacemos es perdernos en el servicio. Ya no nos perdemos en el alcohol, pero sí nos perdemos en el servicio, o nos perdemos en tantas otras actividades y dejamos ese problema ahí, ese gigante que nos está diciendo: hey, ¿no eres capaz de mirarme? ¿No eres capaz de enfrentarme? ¿No eres capaz de venir frente a mí? Lo que hacían los israelitas eran huir.
Y Goliat dijo algo bien claro: si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. Y si ustedes me vencen, si él me vence, entonces nosotros seremos vuestros siervos. Eso es lo que dijo Goliat. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces nosotros seremos sus siervos. Nosotros nos vamos a convertir en siervos de todo aquello que no enfrentemos y venzamos. Aunque lo ignoremos, vamos a estar limitados por esas circunstancias si no lo enfrentamos y lo vencemos. Pero nosotros podremos tomar autoridad sobre todo aquello que decidamos enfrentar y vencer en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Nosotros muchas veces somos siervos de Goliat o de esa circunstancia que maneja nuestra agenda, que maneja nuestro tiempo, que maneja nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros recursos, simplemente porque no lo hemos querido enfrentar. Ahí están. Lo ignoramos, pero seguimos siendo siervos suyos. Aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón, aunque estemos sirviendo en la iglesia, esa situación que todos los días te grita, tal vez en tu casa, tal vez en tus finanzas o tal vez en tus emociones, te va a estar recordando día a día que tú tienes un potencial que sacar, que tienes una capacidad que desarrollar, y mientras ignores ese problema, esa capacidad no va a ser desarrollada. Pero el día que despiertes, el día que se abran tus ojos, el día que comprendas que por medio de Cristo todo lo puedes, no solamente le vas a callar la boca, sino que lo vas a cortar la cabeza y lo vas a vencer en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, es importante pelear y vencer. Los israelitas no peleaban, huían. Primer libro de Samuel 17:24 dice que cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Todos huyeron y tenían gran temor. Imagínate todos aquellos soldados comandados por Saúl, queriendo establecer reino, respaldados por el Dios eterno, el Dios poderoso en quien tú y yo creemos, pero a la hora de la hora salir corriendo, salir huyendo. Hay cosas que nosotros a veces ignoramos o las dejamos atrás o simplemente las postergamos, pero mientras esté ahí, esa va a ser una piedra en el zapato. Ese va a ser un obstáculo que impida que nosotros nos desarrollemos. Y tú no estás llamado a ser dirigido por un gigante. Tú no estás llamado a ser limitado por un Goliat. Tú estás en esta tierra por una asignación divina. Tú tienes un llamado de parte del cielo y ese gigante no te va a detener. Tú te tienes que despertar en el nombre de Jesús. Tienes que enfrentarlo, tienes que vencerlo, porque después de eso vendrá una movilización de tu familia para conquistar el botín en el nombre del Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que estás enfrentando? ¿Y cómo lo estás enfrentando? ¿Qué situación? Tenemos que ser objetivos, porque a veces solamente decimos diablo miserable. Sí, pero ¿qué está haciendo ese diablo miserable? ¿Qué está poniendo como obstáculo? ¿Qué está limitando tu desarrollo? ¿Cuál es el tope al que has llegado? Tal vez ya hablas en lengua, ya profetizas, te estás sirviendo en algún área, pero tienes un tope. ¿Cuál ha sido ese tope? Tienes que identificar ese tope, porque detrás de ese tope hay un gigante que te está diciendo que tú no vas a poder. Hay un gigante que te está diciendo que tú no podrás avanzar. Lo tienes que enfrentar, porque si no lo estás enfrentando, te la vas a pasar huyendo o te la vas a pasar postergando esa situación que tienes que vencer. Y aquí es donde viene otra pregunta. ¿Estás dando lo mejor de ti para vencer ese gigante? ¿Estás dando lo mejor de ti para poder derribar a ese Goliat? Los siervos de Saúl salían huyendo del problema. Se hacían de la vista gorda. Se distraían. Se hacían los que no escuchaban al gigante. Pero los que eran vencidos por Goliat se convertían en siervos de Goliat. O somos de los que huimos del problema, o somos de los que nos rendimos delante del problema, o somos de los que enfrentamos ese problema y lo vencemos en el nombre del Señor. Los siervos de Saúl salían corriendo, pero ya venía un David,
un siervo del Señor, a enfrentar ese gigante. Yo no sé si te has pasado ignorando ese problema, yo no sé si ya te rendiste frente a esa situación, pero hoy declaramos que en el nombre de Jesús, tú te despiertas, tú te levantas, enfrentas a tu gigante y lo vences en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Dale un aplauso fuerte al Señor. Ahora, ¿eres capaz de enfrentar y vencer la situación que estás viviendo? Estoy empezando con una serie de interrogantes, porque no me digas que esta situación que estás viviendo escapa a tus posibilidades. No me digas eso, porque la Biblia dice que no seremos probados más allá de nuestras fuerzas. O sea que si Dios permite algo, es porque Él te va a dar la capacidad para enfrentar ese problema. Si Dios permite que pases una situación, es porque Él te va a respaldar para que enfrentes y venzas esa situación. Ahora, no me digas que esto escapa de tus capacidades, porque entonces, ¿en qué Dios estás creyendo? ¿O cómo estás enfrentando ese problema? Porque si estás esperando que todo dependa de ti y no estás apoyándote en el poder sobrenatural de Dios, o no crees que Dios pueda ayudarte a vencer esa situación, entonces ¿en qué Dios estás creyendo? ¿En qué punto te quedaste? ¿Cuál es tu capacidad de creer? ¿Hasta dónde estás dispuesto a creer? No nos vaya a pasar como aquel que, estando en una montaña alta, escalándola, ellos se suben y se amarran para que si hay una caída, pues quedan colgados del mecate, ¿no? De la soga. Y vinieron unos fuertes vientos y una nevada, y aquel hombre que estaba subiendo se cayó. Y era de noche, estaba todo oscuro, y quedó colgando con el mecate hacia arriba y colgando. Y él, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, líbrame de esta situación. Y el Espíritu Santo le dijo, corta la cuerda. No, me voy a morir. Corta la cuerda. No, ayúdame, ayúdame. Y llorando y pidiendo, y el Señor corta la cuerda. Y no la cortó. Y en la mañana que los rescatistas fueron a buscarlo, lo encontraron colgado a 1 metro del piso. O sea que si hubiera cortado la cuerda se hubiera salvado, pero tuvo miedo. Hay un gigante que estás enfrentando y tú estás amarrado por el temor, pero el Señor te dice esta noche, enfréntalo, porque lo vas a vencer, vas a tener la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Alguien dice amén? Ahora, el diccionario en línea dice que la palabra capaz, estamos hablando de capacidades, la palabra capaz es comúnmente empleada a la hora de querer expresar cuando alguien se destaca por su atrevimiento y resolución a la hora de actuar en la vida y de tomar decisiones. Habla de una persona que se decide a hacer las cosas, es capaz de enfrentar sus problemas, no se deprime, no se hunde, no huye, no voltea hacia atrás, sino que es capaz de enfrentar esa situación. Había un gigante que les decía, envíenme a alguien que sea capaz de enfrentarme, envíenme a alguien que tenga el atrevimiento de hacerme frente, envíenme a alguien que no sea indeciso, envíenme a alguien que sea capaz de tomar decisiones en la vida. Ese mismo gigante se para frente a nosotros, ese mismo gigante se para frente a la iglesia, se para en la ciudad y dicen, ojalá y se levante una iglesia que sea capaz de enfrentarme. Ojalá se levante una iglesia que sea capaz de moverse. Yo pregunto, ¿habrá una iglesia aquí que sea capaz de creerle al Señor y enfrentar a ese gigante en el nombre de Cristo? Amén. Aquí hay una iglesia que se va a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Se va a respaldar en el poder del Espíritu Santo y vamos a hacer caer a ese gigante en el nombre de Cristo. Ahora, ni Saúl ni los que con él estaban se atrevían a enfrentarlo. Nadie se atrevía. El gigante continúa hoy parándose frente a cada uno de nosotros. Y mientras nosotros seamos indecisos, mientras nosotros no tomemos la decisión de enfrentar ese problema, mientras nosotros no tomemos la decisión de decir, ya basta,
de darle una vuelta a la página y seguir adelante, ese gigante estará ahí limitándonos y deteniéndonos. La pregunta es si serás capaz de enfrentar esa situación o simplemente la vas a ignorar. La pregunta es si te vas a levantar en el nombre de Jesús para enfrentarlo y vencerlo. Goliat no te roba la salvación, pero sí te afecta en tu asignación. Te lo repito, Goliat no te roba la salvación, pero sí te afecta en tu asignación, porque se para limitarte, se para detenerte, se para que el proyecto de Dios sobre tu vida, el proyecto de la perfecta voluntad de Dios para ti no se cumpla. Es un duelo que personalmente cada uno tiene que enfrentar. No es un asunto de que alguien ore por ti. No es un asunto de que alguien ayune por ti. No es un asunto de que venga un pastor o un predicador y te dé una palabra. Es un asunto de decisión. Por palabra no hemos parado. Por presencia del Espíritu Santo no hemos parado. Creo que hemos sido una iglesia favorecida por la visitación del Espíritu Santo. Pero el cielo está esperando que esta iglesia se levante, que esta iglesia se decida, que esta iglesia crea que esta comunidad va a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Y una vez que derribemos a este gigante, agárrate, México, porque vamos a conquistar toda esta nación para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay algún loco que lo crea? Amén. Muchos quedan paralizados al no atreverse a tomar decisiones en la vida. No se deciden a emprender. No se deciden a estudiar. No se deciden a casarse. Ay, ay, ay. No se deciden a responder al llamado. No se deciden a hacer cambios o dar pasos de fe. Se quedan en la barca sin saltar sobre las aguas. Pero estamos creyendo que en esta generación se está levantando un David. Un David que no solamente va a ser conocedor de la palabra, sino que se va a levantar a enfrentar a ese gigante y lo va a vencer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Otra definición que vemos en el diccionario es que la capacidad da cuenta del conjunto de disposiciones y de medios con los que cuenta una persona, un grupo o cualquier otra entidad a la hora de desempeñar tal o cual actividad o tarea. Está interesante esta definición, porque habla de los recursos o medios con los que cuentas. Pastor, es que yo quisiera emprender un negocio, pero no tengo dinero. ¿No tienes dinero? Pero tu papá es el dueño de la plata y el oro. Ese es nuestro Padre Celestial. No tienes dinero, pero si tienes fe y tienes una visión que Dios te puso, lo vas a poder realizar. El dinero no te va a limitar. El sistema financiero no te va a marcar la agenda, porque tú estás en esta tierra no por voluntad del banco, no por voluntad de la economía de este mundo, sino porque a Dios le plació darte vida. Y si te llamó existencia, seguramente va a cumplir su propósito en ti. ¿Alguien dice amén? El punto es que tenemos esos recursos inagotables de Dios para nosotros, pero muchas veces somos limitados por este Goliat. De manera que alguien no emprende porque no tiene el recurso. De manera que alguien no se casa porque todavía no tiene la casa. Vaya rima, ¿verdad? De manera que alguien no decide realizar algo porque está limitado por lo que Goliat le dice. Pero hoy en el nombre de Jesús declaramos que tus ojos se abren para que puedas comprender que cuando vives en obediencia al Señor hay cielos abiertos y el Señor envía sobre ti la lluvia y te persigue el bien y la misericordia a donde quiera que tú vas en el nombre de Jesús. Ahora, ¿te has dado cuenta de lo que Dios puso a tu disposición para que cumplas tu llamado? Porque si hablamos que hay un llamado para ti en la vida, y no hablamos solamente de un llamado a ser pastor, sino un llamado en la vida, junto con ese llamado tú vas a tener un respaldo de parte del Señor. Cuando caminas en su perfecta voluntad, llega el punto donde Él te da esos medios o te da esas facultades
para que tú puedas cumplir con tu asignación. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo puedo en Él. Es un recurso que tenemos a nuestro favor, el respaldo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios pues suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Tal vez no tienes dinero en tu bolsillo, pero si tienes fe en Dios y le obedeces, Él abre las puertas y envía sobre ti lo que necesitas y aún más allá de lo que necesitas. ¿Alguien dice amén? También Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso que oraba por ellos para que se les revelara el poder que estaba a favor de ellos por medio de Cristo. Efesios 1:18 y 19 dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder. Te repito esta parte. Pablo dice, oro para que ustedes se den cuenta de la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo dice, iglesia, si supieran que ustedes tienen acceso a un poder extraordinario, a un poder grandioso que opera por medio de todos los que creemos. Goliat te dice que tú no puedes, Goliat trata de detenerte, Goliat viene fuertemente armado, pero tú vas a él en el nombre de Jehová de los ejércitos, el que tiene todo el poder para darte la victoria. Y alguien de aquí se va a levantar este mes de marzo y va a enfrentar ese problema y lo va a vencer en el nombre de Jesús. Amén. La capacidad. Es como el niño, me estaba acordando ahorita de cuando tenía como unos 14 años, no tiene mucho, y mi papá vivía en México y yo era el más pequeño de mis hermanos. Y yo sabía cuándo llegarle a mi papá para pedirle algo. Y entonces me acuerdo que sabía el momento oportuno para llegar y sacar para algún pantalón o para algunos tenis. Y yo llegaba y recuerdo que le pedía y yo sabía que había un respaldo de mi padre para poder comprar ese pantalón o esos tenis. Tuve un papá muy generoso y por eso cuando relaciono mi comunión con el Señor, puedo entender que tengo un Padre Celestial que todavía es mucho más generoso. Mucho más generoso. Yo recuerdo otra ocasión en que vino un cantante llamado Manuel Bonilla, de allá de la época de algunos de ustedes, Manuel Bonilla, y recuerdo que vino a la Ciudad de México y estábamos en un evento y su hijo era de mi edad y habíamos varios hijos de pastores y tenía yo aproximadamente 13 años, imagínense, hace 8 años aproximadamente. Tenía 13 años de edad y recuerdo que le dijimos al muchacho, se llamaba Manuel también, oye, pues vámonos al Reino Aventura, se llamaba Reino Aventura en aquel entonces, lo que ahora es Six Flags, sí, ahí. Y recuerdo que el muchacho se acercó con su papá y le dijo, sí, me dijo a nosotros, sí, déjenme pedirle algo a mi papá y ahorita nos vamos. Y ya se acercó con su papá y le dijo, oye, papá, fíjate que me están invitando. Ah, sí, hijo, ¿con $2,500 la harás? Ah, sí, claro, ¿no? Y nos fuimos. Se acercó confiadamente con un papá solvente que le dio $2,500, que a nosotros, a mis 13 años, era algo sorprendente. Imagínate ahorita $50,000 para unos chamacos de 13, 14 años para que se vayan a dar la vuelta. Así se los dio. Bueno, pues todavía mucho más abundante es el Padre que tú y yo tenemos, que es nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dice amén? Así que cada vez que vayas a emprender algo, tengas el desafío de hacer algo, no mires tu bolsillo, porque tu capacidad no está en tu bolsillo. Tu capacidad económica está en las manos del Dios eterno. Tu economía depende del reino de los cielos. ¿Alguien dice amén? Vamos a darle un aplauso al Señor si tú lo estás creyendo. Creo que este principio como iglesia lo hemos visto. En pequeños ejemplos, ¿no?
en lo que el Señor nos ha permitido hacer a través de la televisión, cuando éramos 70, 80 personas, entrar a la televisión, entrar al centro de convenciones, y ahora el proyecto de construir un auditorio para 5,000 personas, el proyecto del templo menor, de los salones, del granero, y el proyecto que tenemos para apoyar a ministros que inicien sus nuevas congregaciones a lo largo y al ancho del país en los primeros 6 meses para que se impulsen. Y alguien dice, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Eso es lo que menos nos preocupa, porque no depende de lo que hay en la cartera ni en el banco, sino que sabemos que nuestra capacidad está en el Señor. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, era lo que Pablo decía. Pablo decía, ojalá puedan darse cuenta de lo que son capaces de hacer si tan solo creen en Dios. De lo que son capaces de hacer cuando el poder de Dios actúa a su favor. Hay algo que no tiene límites, es lo que les decía Pablo. Los israelitas tenían en el tiempo de Saúl la capacidad de reinar, porque esa tierra Dios se las había asignado, porque había un ejército, porque había un rey, porque tenían el respaldo de Dios. Sin embargo, no estaban reinando. Había una tierra asignada para ellos. De igual forma, para ti hay algo asignado. Hay una palabra de Dios para ti. Hay un propósito que te ha sostenido. Hay un respaldo de parte de Dios que actúa a tu favor cuando caminas en obediencia. Pero es importante entender que no es en nuestras capacidades, sino que nosotros nos apoyamos en el poder sobrenatural de Dios. Y es entonces que vamos a vencer a Goliat y lo vamos a establecer la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Número 3, otra definición de capacidad es, también dice el diccionario que también es común que la capacidad, la palabra capacidad, la apliquemos en el sentido de que tal persona dispone de la capacitación y la aptitud requeridas para desplegar una tarea, una actividad, entre otras opciones. Habla de capacitación y aptitud para realizar una tarea. Lo aplicamos a nuestro llamado, a nuestra asignación, a nuestro propósito. Pero dice que ese propósito se va a cumplir si nosotros tenemos la capacidad. ¿Qué capacidad? El haber recibido la capacitación y tener la aptitud. Vamos a ver un poquito de esto, porque la capacidad tiene que ver con la adquisición de nuevos conocimientos. Di conmigo, nuevos conocimientos. Obviamente, aplicándolo al término espiritual, es conocer los principios de la palabra de Dios, conocer el ámbito de la fe, el poder de la oración, el poder de la sangre de Cristo, el respaldo del Espíritu Santo, conocimientos que antes no teníamos. Antes de Cristo caminábamos sin este conocimiento. Antes de Cristo caminábamos sin esta revelación. Antes de Cristo simplemente nada más nos consagrábamos al Señor y salíamos y caminábamos de acuerdo a nuestra religión. Pero ahora tenemos acceso a un nuevo conocimiento que es en la palabra de Dios. No a la historia solamente, sino a la revelación que el Espíritu Santo nos da. ¿Alguien dice amén? Entonces esto tiene que ver con la capacitación, pero la aptitud, porque son dos cosas que nos hacen capaces. El conocimiento de lo que Dios dice en su palabra. Porque en esta guerra contra Goliat hay una guerra de palabras. Lo que el enemigo te dice y lo que tú le respondes conforme a la palabra. Ahí uno aplica de que mugre diablo joto, ¿verdad? Porque ahí no se va con el mugre diablo joto. Ahí es palabra. O sea, es lo que te defiende. Es la seguridad, es lo que dice Dios y no son tus arranques. Te reprendo, diablo miserable. Eso no hace que el diablo se vaya. Hablamos de argumentos que penetran en la mente, conceptos que el enemigo quiere meter acerca de cosas que tú observas o son reales. Pero aún en cosas reales que vemos en el ámbito natural, hay una verdad que proviene de Dios. Hay una realidad que tú estás viviendo en este momento. Y esa realidad puede ser el producto de tus decisiones. Pero hay una verdad de Dios para ti. Y esa verdad de Dios para ti es que a ti Goliat no te va a vencer. La verdad de Dios para ti es que no te vas a quedar en ese pozo de la desesperación. La verdad de Dios para ti es que no vas a vivir endeudado toda tu vida. La verdad de Dios es que no toda la vida te vas a estar deprimiendo. La verdad de Dios es que vas a superar
enfrentar este problema, vas a enfrentar a ese gigante y vas a seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Pero es un duelo de palabras, y si tú no tienes el conocimiento de la palabra de Dios, entonces tú no tienes la capacidad de enfrentar esos problemas. Si la palabra de Dios está llena de verdades, de principios, la manera de enfrentar la mentira y vencerla es con la verdad. Pero si tú no adquieres este conocimiento, tú no tendrás la capacidad de enfrentar a ese Goliat. Serás un creyente salvo, porque recibiste a Cristo, Él perdonó tus pecados y te espera una morada celestial. Pero mientras no adquieras este nuevo conocimiento, Goliat estará limitándote. Goliat estará marcándote el paso. Por ejemplo, cuando hablamos de capacitación y aptitud, porque la capacitación, ya señalé, es el conocimiento y herramientas que te ayudan. Pero la aptitud tiene que ver con la habilidad que obtienes de esa capacitación. La habilidad, es decir, leo la palabra y la aplico. Leo la palabra y la aplico. La primera vez te cuesta trabajo perdonar, pero ya después es algo natural. La primera vez te cuesta trabajo salir de alguna trampa. El enemigo te puso una trampa, te ofendiste con alguien y te costó trabajo, pero aprendiste. En la próxima vez ya tienes la habilidad de no engancharte. Dices, no hombre, la ofensa ya sé cómo me va. Está difícil el camino. Alguna vez me pasó a mí que me ofendí con una persona que se fue y me quedé amargadón de acá por dentro. Y mis mensajes tenían que ver con aquella persona que se había ido, ¿no? Y se fue hablando de mí, diciendo no sé cuántas cosas, y venía el mensajero a decirme lo que la persona decía, yo también le mandaba a decir otras, y allí estábamos en un tira y dale, hasta que entendí que estaba en una trampa. Aprendí que estaba en una situación que me estaba causando amargura y que estaba permeándose por medio del mensaje que compartía el domingo. Tiempo después ya el Señor me llevó a perdonar y me libré de esa ofensa. Ya vi a la persona y la saludé y ya no sentí nada acá adentro, ¿verdad? No sentí cucarachas ni nada que se me retorciera. Pero a los pocos meses después volvió a pasar una situación igual. Y dije, ya no me vuelve a pasar. Aunque esté hablando de mí, aunque esté diciendo cosas, lo bendigo en el nombre de Jesús. Y si alguien viene a decirme que está diciendo algo, le cambio el tema, saco otra plática, pero ya no me engancho. Cuando no adquirimos este conocimiento, entonces no somos capaces de enfrentar ese tipo de problemas. Siempre el diablo nos hace caer en la misma situación. Se cumple lo que dijo el profeta. Tropecé de nuevo con la misma piedra. No, ese no lo dijo el profeta, perdón. Entonces, si nosotros no somos capaces de enfrentar esas situaciones, es porque no hemos adquirido el conocimiento o la sabiduría de esas situaciones que enfrentamos. Entonces, capacitación y aptitud nos hacen capaces. La capacidad, cuando tenemos esa enseñanza, cuando adquirimos esa sabiduría, entonces tenemos también la habilidad, mediante el ejercicio de estas cosas, la habilidad para poder desarrollar esta tarea. Por ejemplo, hablando de alguien que estudia en la facultad de música, esta persona mientras estudia en la facultad de música, está siendo capacitado, está adquiriendo conocimiento en cuanto a algún instrumento, pero cuando además de ir a la escuela practica, está desarrollando la habilidad, se está volviendo apto, no solamente con la enseñanza que le transmiten, sino con la práctica de lo que está realizando. Mientras un joven estudia leyes en la facultad de Derecho, está siendo capacitado, está recibiendo conocimiento, pero si a la vez trabaja en un despacho, ahí adquirirá la habilidad de defender a una persona. Recibe el conocimiento, pero lo aplica, y esa práctica le da la habilidad, de manera que cuando la persona termina la carrera, va a ser capaz de poner su propio despacho. ¿Por qué va a ser capaz? Porque ya aprendió. Va a poder llevar, representar a una persona para defenderlo en un juzgado, y la gente lo va a contratar porque ve que es capaz de representarlos. Conocimiento en la escuela, adquisición de las enseñanzas, pero la habilidad, ambas cosas lo hacen capaz. Trabajas en una empresa donde te dan capacitaciones de diversas índoles, te enseñan acerca de seguridad,
de primeros auxilios, de visión, de trabajo en equipo, etc. Y mientras te enseñan eso, lo practicas allá en la empresa, el día que te quedas sin trabajo, tú te llevas el conocimiento y te llevas la habilidad y eres capaz de emprender un propio negocio. ¿Alguien está aquí conmigo? O sea, habla de la capacidad de poder realizar cosas. Habla de la capacidad que no es por casualidad, sino que es el resultado de recibir conocimiento, enseñanza. Y eso lo conjuntas con la práctica. ¿Alguien dice amén? En el caso de la iglesia, nosotros te enseñamos principios de la palabra de Dios. Te enseñamos llaves, te enseñamos códigos, cosas que funcionan si las crees, pero sobre todo si las aplicas. Si no las aplicas, solamente será conocimiento, pero no estarás apto para enfrentar a un Goliat, porque no tienes la habilidad. Sabes de Dios, pero no has tenido la experiencia de ver a Dios en acción, en tu vida personal o en tu vida diaria. Aquí te damos enseñanzas, principios para que los apliques en tu vida personal y puedas agradar a Dios y poder cumplir tu llamado. Pero si además de recibir el conocimiento, te activas en el servicio, porque no se trata solamente de conocimiento, sino de la habilidad. Te enseñamos del perdón. Y tú dices, ya perdoné a todos allá en el mundo. Pero luego cuando vienes a Cristo y te toca servir, y son ovejas de esas que muerden, de esas raras ovejas que muerden, que son las que ayudas y luego se van hablando de ti. Esto nada más pasa de Guatemala para allá. Situaciones donde tú dices, ya lo aprendí en escuela de campeones, me enseñaron la importancia del perdón, pero ahora tengo que tener la habilidad de poder conducir, mentorear a ovejas que de pronto van y piden consejo a otra red, van y piden consejo a otro pastor, van y piden consejo a otra iglesia y aún así después vienen y piden consejo y todavía amarlos, perdonarlos, bendecirlos, invitarlos a cenar para que la siguiente semana vuelvan a pedir en otro lugar. Esa habilidad se genera en la experiencia del servicio. Si nosotros solamente nos quedamos con la enseñanza, la lectura, la escuela de campeones y no nos aplicamos al servicio, entonces estamos a medias. Cuando se levanta un gigante, no lo podemos enfrentar porque no somos capaces. Cualquier cosita nos ofende, cualquier cosita nos hace abandonar nuestro servicio, cualquier cosita nos hace voltear hacia atrás, pero estamos creyendo que se está levantando una generación entendida, que sabe caminar en los principios del reino de los cielos, que sabe cómo trabaja el enemigo y está listo para enfrentarlo en la batalla y tener la victoria en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? Dele un aplauso fuerte a Jesús si usted lo cree. Cuando te activas en el servicio, comienzas a desarrollar lo aprendido. Créame, alguna vez me senté a leer el libro Libertad Total y el Señor me ministraba. Porque lo escribí hace mucho tiempo, pero cuando lo leí dije, me acuerdo cuando el Señor me enseñó este principio y lo apliqué en tal punto. Y eso me fortalece, me recuerda, me levanta, ¿no? Cuando estás sirviendo, te toca aplicar lo que aprendiste en escuela de campeones. Te toca aplicar lo que aprendiste en escuela de servidores. La excelencia, la puntualidad, el recibir con una sonrisa a los que vienen, el trabajar en equipo, el sujetarse a las autoridades. Todo eso que vemos en acción siempre, ¿verdad? Entonces, al servir estás desarrollando lo aprendido, pero te estás entrenando en la fe. Porque la fe no solamente debe ser una enseñanza que se te dio en alguna escuela. La fe no solamente debe ser un concepto, sino que tú tienes que tener la habilidad de emplear la fe. Porque como ya vimos, es un recurso que Dios nos da. Es una arma espiritual que el Señor pone en nuestras manos. Y eso uno tiene que emplearlo con la habilidad. Cuando David usó la honda para enfrentar al gigante, no era la primera vez que usaba la honda. Ya la había usado con anterioridad, ya había generado experiencia. Alguien le dijo, agarra la honda, agárrala así, pon la piedra, dale vuelta. A lo mejor la primera vez se pegó en la frente, a lo mejor la segunda vez le salió para arriba, a lo mejor la tercera le pegó al que le estaba enseñando, hasta que por fin generó la habilidad y le empezó a dar
hasta que le pegó a un bote y luego le pegó a algo más pequeño y fue adquiriendo tal habilidad que cuando se presentó el gigante ya sabía dónde le podía pegar. Aquel gigante tenía cota de malla, traía polainas, traía escudos, estaba completamente armado, pero traía una parte descubierta y esa era la frente. Y David tenía tanta habilidad que le dio en la mera frente. Todo lo que has estado viviendo simplemente ha sido una capacitación para ese momento cuando Goliat se pare frente a ti, tú sabrás darle eficazmente. Tú le vas a dar en la frente, lo vas a derribar y le vas a cortar la cabeza, la vas a levantar y vas a inspirar a otros a que crean en el Señor porque están viendo la victoria que Él te ha dado. Tampico, Madero y Altamira necesita ver a una generación de hombres y mujeres que traigan cabezas de gigantes en las manos, que hayan visto cómo Dios restaura sus matrimonios, cómo Dios restaura sus familias, cómo Dios los ha bendecido. Esa cabeza de gigante va a dar testimonio del Dios que te está respaldando. Amén. ¿Alguien lo cree? Cuando te dispones a servir, estás desarrollando lo aprendido, te entrenas en la fe, te entrenas en la visión, desarrollas el arte de hablar en público, de dirigir equipos, de descubrir obstáculos, de vencerlos con la ayuda del Señor. Porque cuando estás al frente de un grupo de vida, te mandan a ganar gente. Oiga, pastor, pero yo nunca he compartido. Va a vencer un temor y va a desarrollar una cultura de ganar. Porque va a ganar almas. Pero ¿cómo le hago? El Espíritu Santo le va a enseñar. El Espíritu Santo lo va a instruir. Usted va a quitar el pensamiento de no puedo, se va a quitar el pensamiento de la derrota, se va a quitar el pensamiento de que es imposible y va a empezar a ganar en el nombre del Señor. Va a empezar a tener una mentalidad de campeón, porque para enfrentar a Goliat no podemos enfrentarlo con una mentalidad de no se puede. Él es el campeón de los filisteos, pero con nosotros está el campeón de campeones, que es Cristo Jesús. El Espíritu Santo es nuestro entrenador y nos va a enseñar a tener victoria en la batalla. ¿Alguien dice amén? El servicio desafiará tu fe, porque te llevará a realizar cosas que antes no hacías. Como me platicaba este discípulo que nunca se había visto compartiendo ni sirviendo al Señor, porque él tenía otra vida completamente diferente, pero ahora sirviendo al Señor. ¿Tienes un llamado al ministerio? Aprovecha la plataforma que tenemos aquí, porque mientras servimos en la iglesia estamos siendo entrenados para enfrentar y vencer temores. David cuidaba ovejas antes de ser rey, y esas ovejas, ese cuidado de ovejas era el entrenamiento que él estaba recibiendo. Hace como 8 años una hermana me decía: pastor, me quiero meter al instituto bíblico. Dijo: pues adelante, no hay problema. Pero ¿por qué no aprovechas la plataforma que tenemos? ¿Cómo? Pues sí, abre un grupo. Porque mira toda la estructura que tenemos. Tenemos grupos de alabanza, tenemos equipos de ujieres, tenemos el centro de convenciones, estamos en televisión. Hay toda una estructura que si tú tienes un llamado, aquí lo pudieras aprovechar. Si tienes un llamado, empieza a ganar gente que tienes dónde traerlas. Empieza a ganar gente que mira, hay un equipo de alabanza donde tú puedes venir y traer la gente para que alabe al Señor. Aprovecha toda la infraestructura que tenemos como congregación para que despiertes en tu llamado. Y si tienes un llamado, entonces aquí se hará evidente y verás el respaldo del Señor. Si tenemos un llamado, tenemos que aprovechar esta infraestructura. Yo creo que Dios va a levantar a muchos hombres y mujeres, especialmente jóvenes, que ya los tiene en entrenamiento, los tiene capacitándolos para cuando sean lanzados como saetas de fuego, den en el blanco y podamos ver México lleno del fuego del Espíritu Santo para la gloria del Señor. Número 4, la capacidad es una aptitud que alguien dispone en determinada práctica. Una aptitud que alguien dispone en determinada práctica, en áreas o disciplinas. Y estas pueden ser mejoradas. Pueden ser mejoradas. ¿Sí? Esa aptitud puede ser mejorada a partir del trabajo, de la experiencia y el estudio. En escuela especializada de servidores te enseñamos a hacer Operación Cornelio. Pero otra cosa es cuando lo haces en la práctica.
Otra cosa es cuando lo realizas y ganas almas. Te enseñamos principios de afirmación. Pero otra cosa es cuando visitas a esa persona y logras que se integre al grupo de vida y permanezca en la iglesia del Señor. Inclusive se puede mejorarlas e incorporar algunas nuevas que no se disponían espontáneamente. Aquí habla de la práctica en cierta área. Porque estamos hablando que cada quien tiene un llamado, tiene una asignación, tiene algo que realizar. Además de ser parte de la iglesia activa de Cristo, hay una tarea particular que Dios tiene para ti. Hay una asignación particular. Sobresale el llamado divino, pero hay algo personal que tú tienes que realizar y tienes que identificar. Tienes que ser capaz para eso. En el caso de Goliat, él era un soldado que tenía la capacidad de usar la lanza, tenía la capacidad de usar la jabalina, la espada y el escudo. Goliat era un campeón en eso. Goliat era un campeón en esa actividad de ser un soldado. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es el don, talento o capacidad que estás desarrollando? Veterinario, soldador, abogado, enfermera, comunicador. La pregunta es, ¿cómo estás desarrollando esa capacidad? Porque el estudio en la universidad no es suficiente. Necesitas perfeccionar eso que estás aprendiendo. Necesitas desarrollar esa capacidad para que seas conocido como el mejor. ¿Será que los cristianos tengamos la oportunidad de que en algún momento en Tampico digan, vayan y contraten a un hermano de Pan de Vida porque ellos son los mejores? ¿Sabe que una vez leí que John Guicho testificó en un libro que las industrias de ahí de Corea del Sur venían con él a decirle, pastor, queremos que nos diga los nombres de su gente, es más, queremos contratar a personas de esta iglesia, porque en nuestras empresas, los que son puntuales, los que son ordenados, los que son excelentes, aquellos a los que les pedimos que hagan algo en extra, son de aquí de su iglesia. Y entonces lo que queremos es contratar solamente a personas de esta iglesia. Imagínense, eso lo testifica un hombre que es pastor en Corea del Sur. ¿Usted cree que esto puede pasar aquí en Tampico? Yo estoy seguro que eso también puede pasar aquí, que podemos levantar una generación excelente, ordenada, puntual, de manera que la gente, la industria se pelee por contratar a los hombres y mujeres que forman parte de esta congregación. ¿Alguien dice amén? Vamos a darle un aplauso al Señor. Pues Goliat era el mejor en su categoría. Tú tienes que ser el mejor en tu categoría. Y no por competir con otros, competir contigo mismo. Ser mejor cada vez. Dar lo mejor de ti, dar la milla extra. Ser puntual, ser ordenado. ¿Te puedes quedar una hora más? Claro que sí, me puedo quedar una hora más. Por eso el servicio es entrenamiento. Te pedimos que llegues puntual. Te pedimos que llegues a tiempo. Te pedimos que cumplas con el servicio. La cumbre te entrena. El lunes la tienes que entregar. Ya cuando la entregas el miércoles, pues algo no anda bien ahí. Porque estás reportando lo de la semana pasada. O sea, entrar a esa cultura necesita un rompimiento. Un rompimiento que no es echar fuera demonios, sino cambiar pensamientos. Porque esos pensamientos provocan conductas que nos estorban. David no tenía la capacidad bélica que este hombre tenía. Goliat era un bueno en la espada, en la jabalina, en la lanza, en el escudo. Era un bueno, era el mejor. Y David no sabía usar esas armas. Pero David era experto en la piedra. David era experto en la honda. Querer enfrentar a Goliat con armas para las que no tienes capacidad sería algo absurdo, aunque cuentes con el respaldo de Dios. Saúl quiso ponerle sus armas a David. Dice la Biblia que le puso el casco y todo y apenas podía caminar aquel hombre, ¿no? Arrastraba la espada, yo creo, del tamaño de él y no podía con ello y dijo, yo no puedo con esto. Es como cuando no sabes cuál es tu llamado y te metes a cualquier carrera profesional. Es que cuando no sabes cuál es tu asignación en la vida, a ver, ¿cuál carrera? De tin, marín, de doping, güey, cucaramaca, zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú. Y a la que querías tú, ¿verdad? Entonces, imagínate, ¿sí?
Entonces te metes a cualquier carrera, nada más porque alguien te dijo, porque entraron tus cuates, y no tienes llamado para eso. Estás capacitando y entrenándote para algo para lo cual Dios no te está llamando, para lo cual no es tu propósito y tu llamado. Un amigo mío se equivocó de carrera, estaba en el Tec Madero estudiando, parece que ingeniero electricista, pero su novia estaba en la Facultad de Comercio. Entonces dejó la carrera de ingeniero electricista y se metió a la Facultad de Comercio para estudiar para contador público, por la novia. A los 2 semestres la novia lo cortó. Pero fíjate qué cosas, porque el muchacho terminó su carrera y tuvo un muy buen trabajo de contador, mientras que su novia no sobresalió en la contaduría. O sea que inconscientemente llegó a esa carrera sin saber qué era lo suyo, ¿no? En ese momento en que David se enfrentó a Goliat, lo enfrentó con una honda y una piedra. Tiempo después iba a ser perfeccionado en la espada para dirigir ejércitos, pero en ese momento él no podía usar la espada ni la lanza. Usó lo que tenía que usar. No pasa como aquel alumno, aquel estudiante que el maestro de ciencias naturales les dijo: prepárense y estudien los animales, porque en la próxima clase les voy a preguntar acerca de los animales. Y uno se puso a estudiar solamente de las lagartijas, todo lo de la lagartija. Y cuando lo llaman, le preguntan por el elefante. A ver, pásale y explícanos cómo son los elefantes. Chale, pues nada más estudié la lagartija, soy experto en las lagartijas. Como me especialicé en las lagartijas, ¿qué voy a hacer? Pues yo no sé nada de elefantes. Y bueno, pues el elefante tiene orejas grandes, tiene una trompa, tiene unos colmillos de esa cosa blanca, no me acuerdo cómo se llama. De eso. Y en la parte de atrás tiene una colita. Y esa colita tiene forma de lagartija. Y por cierto, la lagartija tiene tales características y tiene... Y ahí se agarró a hablar de la lagartija, ¿no? Y a veces Dios nos mete así en batallas y queremos hacer uso de otras cosas, queremos hacer uso de otras habilidades, pero tenemos que ser perfeccionados en algo. Porque si tú tratas de ser tutti frutti y no te especializas en algo, entonces estarás batallando en tu llamado. Pero si te especializas primero en la piedra y luego en la espada, vas a ver cómo el Señor te da la victoria en todas tus batallas. ¿Alguien dice amén? Número 5, las personas pueden nacer con determinadas capacidades. O sea, esas capacidades ser innatas. O sea, que se te asignaron en tu nacimiento, se te dieron, te las otorgó Dios al momento de crearte. ¿Sí? Por ejemplo, disponer de oído musical que le permite interpretar instrumentos y componer de una manera natural sin haber estudiado música, como Mozart o como algunos otros grandes músicos que a sus 3 o 5 años ya sin haber ido a la facultad ya sabían, porque ya lo traen. De pronto ves a niños que ya se paran a predicar a sus 3 años y están hablando con fuego y con ganas de ponerlo al frente de una red, digo. Con fuego, y como que ya desde niños lo traen, ¿no? Aquel niño que va a ser bombero, aquel niño que va a ser servicial, ¿no? Que está ayudando a los demás, el niño que le enseña a otros, ¿no? Ya está mostrando esa capacidad para enseñar. Estas capacidades tienen que ver con las que el Señor te dio para cumplir tu llamado. Ya las traes y las tienes que ejercitar. Es algo que te apasiona hacer, que sabes hacerlo. Esa capacidad puede crecer, la tienes que desarrollar. Es ahí donde se para Goliat, para que tú no te dediques a eso, te dediques a otra cosa. Para que tú tengas un simple empleo, en lugar de desarrollarte conforme al llamado. Hay muchas personas frustradas en un trabajo porque su sueño es hacer otra cosa, porque saben hacer otra cosa. Oh, yo quisiera ser un músico, pero pues necesito trabajar en esto porque
la música no me da. Oh, si no dependiera del dinero, yo podría estar dibujando, dice alguien, porque me apasiona el arte, me apasiona la escultura, pero eso no me da para comer ni para casarme. Entonces son capacidades que a veces no se desarrollan porque Goliat te dice, de esto te vas a morir de hambre, de esto no vas a sobresalir, de esto no vas a poder vivir. Por otra parte, los dones espirituales son capacidades espirituales que el Espíritu Santo te ha dado y que tienes que ejercitarlas, porque esos dones espirituales son para la edificación de la iglesia. ¿Cómo se ejercitan esos dones? ¿Cómo se desarrollan esos dones? En primer lugar, si no oras, ni lees la palabra, ni ayunas, ni estás sirviendo, pues ese don ahí está dormido, ¿no? Y cuando no estás activo, ese don se puede contaminar. ¿Por qué se contamina? Porque una persona inactiva, que está de ociosa, que no está participando, pues es fácilmente estar viendo los errores de los demás y estar criticando y estar señalando. De manera que cuando ese don fluye con contaminación. Y es algo que tenemos que evitar. El servicio, la activación, nos permite desarrollarlo. Yo recuerdo que escuché el testimonio de un siervo de Dios que decía que antes de hacer lo que está haciendo para el Señor, se subía a un microbús y iba sentado y orando al Señor, de Señor, dame una palabra para alguien, dame una palabra para alguien. Y entonces ya le daba una palabra para una persona y la escribía en un papelito. Y ya cuando se bajaba se la daba y se bajaba corriendo, ¿no? Le daba pena, le daba miedito, pero ya estaba ejercitándose en la fe. Y entonces dice que a veces volteaba y ya cuando veía a la persona había visto el mensaje y sorprendida le decía a Dios, ¿no? Empezó a perder el miedo, empezó a atreverse, empezó a caminar en ese don que él sentía tener de parte del Señor. Aquí es bien importante entender que si lo tienes, lo tienes. Y si no lo tienes, no andes adivinando, ni andes cazando a gente con nadie si el Señor no te está diciendo que lo digas, porque luego sale ahí uno con el don de sospecha o con cosas que no tienen nada que ver. Y si no es lo tuyo, pues mejor no confundas a nadie. ¿Me regala una sonrisa? Entonces, estamos hablando de este punto porque estamos hablando de capacidades, facultades que se nos otorgan desde nuestro nacimiento. Hoy la ciencia lo relaciona con la inteligencia para lo que harás en la vida. Hoy la ciencia dice que hay niños que son inteligentes para las matemáticas, pero no para otra cosa. Que hay niños que son inteligentes para las artes, pero no para otra cosa. Así lo están ahora catalogando, pero nosotros también entendemos que son facultades, son capacidades que Dios nos da, que el Creador nos da para poder desarrollarnos en la vida. Aquí la pregunta es, ¿cuál capacidad te ha dado el Señor en este sentido? ¿Y qué estás haciendo con ella? ¿Cuál es la capacidad? Porque algún día la vida y Dios te van a pedir cuentas. La vida, cuando llegues a los 40 y entres a esa etapa que dicen la crisis de los 40, ¿qué estoy haciendo en la vida? ¿Qué hice? ¿Qué he logrado? Ya estoy por entrar al tercer escalón de los 60 y entras en un periodo de crisis. Si hoy de joven no examinas hacia dónde vas, no capitalizas eso que tienes y lo desarrollas, al entrar a tus 40 entras en una confrontación que la vida te hace. Aún así hay esperanza para despertar y para desarrollarnos, pero qué mejor hacer un inventario de nuestra vida hoy y saber qué es lo que nos ha dado el Señor, emplearlo, desarrollarlo para la gloria de su nombre. ¿Alguien dice amén? Hablando del desarrollo de las capacidades, y ya para terminar, podemos mencionar la parábola de los talentos. Dice Mateo 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, ¿me ayudan acá arriba, muchachos? El reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio, ¿qué le dio?
5 talentos. A otro le dio 2 talentos. Y a otro le dio 1. A cada uno conforme ¿a qué? A su capacidad. Y aquí lo aplicamos de las 2 formas. A cada uno le dio de acuerdo a su llamado. A cada uno le dio de acuerdo a su asignación en la vida. A cada uno le dio conforme a su propósito. Tu hermano natural, tu hermano en la carne puede tener cierta carrera y tú tienes otra. Tu hermano en la fe puede estar desarrollando una carrera y le va bien, pero tú tienes otro llamado, otra asignación. Y de acuerdo a esa capacidad, a ese llamado, es lo que el Señor te ha otorgado. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero esta capacidad también puede reflejar nuestra aptitud o habilidad que hemos logrado. ¿Por qué? Porque desde niños o desde jóvenes entendimos nuestro llamado. Y al entender nuestro llamado nos empezamos a desarrollar o a potencializar o a generar experiencia en eso. Por ejemplo, Jesús a sus 12 años sorprendió a los doctores de la ley porque la palabra la sabía y las preguntas que le hacían. Él tenía un llamado y a sus 12 años ya sabía lo que tenía que hacer. José a sus 17 años era un joven que ya administraba en la empresa de su padre. Génesis 37 dice que José cuidaba las ovejas de su padre. Algún día iba a ser administrador de toda una nación, de todo un imperio, pero a sus 17 años él ya estaba desarrollando esa capacidad o esa facultad o esa asignación que tenía en la vida. David a sus 17 años. La mayoría de los que estamos adultos, a nuestros 17 años, probablemente no teníamos entendimiento de nuestro llamado. Pero ahora que somos padres de familia, es importante conducir a nuestros hijos para que a sus 17 años ya sepan qué carrera van a emplear, ya sepan hacia dónde van y puedan buscar una carrera profesional que abone a su llamado. No una carrera profesional para trabajar de algo, sino que ya descubrieron su propósito a los 17 años y eligen una carrera de acuerdo a su asignación en la vida. Que como padres de familia Dios nos dé esa sabiduría, esa inteligencia para poder conducir a nuestros hijos por el camino correcto. Y que como padres de familia también podamos desarrollar esa capacidad que tenemos de parte de Dios. Ponte de pie, por favor. Esta parábola dice que hubo alguien que les dio esos talentos. Hubo alguien que les depositó esos bienes en sus manos. Nosotros sabemos que es el Señor. El Señor nos ha dado esas capacidades que están en tus manos. Levanta tus manos. Ahí en tus manos hay dones, hay capacidades, hay habilidades que tienen que ser desarrolladas, que tienen que ser potencializadas. Hay cabezas de gigantes que tienes que cargar para que tus hijos puedan seguir tu ejemplo. No estás derrotado. Goliat probablemente te ha marcado la agenda por mucho tiempo. Goliat probablemente te ha limitado y te ha dicho que no puedes darle estudio a tus hijos. Te ha dicho que no puedes llevar a tus hijos por la senda del desarrollo porque tú no pudiste desarrollarte. Pero hoy vengo a decirte que Goliat no te va a marcar la agenda a ti, porque tú dependes del Señor. Y si el Señor puso hijos en tus manos, Él también te va a dar la capacidad para poder sacarlos adelante, la capacidad para poder proveerles para su desarrollo, para que ellos no tengan carreras truncas, para que ellos no vivan limitados en la vida, para que ellos sean una generación como la generación de David, que se levanta para establecer el reino,
en sus vidas, en sus familias, en nuestra ciudad y en todo México. Estamos levantando una generación de campeones, porque Goliat se ha levantado como el mejor de los filisteos, pero nosotros nos estamos levantando siguiendo el ejemplo de aquel que lo venció en la cruz del Calvario, de aquel que lo venció y le quitó el imperio de la muerte, de aquel que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Él es nuestro campeón, Él es nuestra inspiración, Él es el que nos desafía a sacar el potencial y las capacidades que Él mismo nos otorgó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una verdad que tiene que ser revelada a tu vida. Esa es una verdad que tienes que vivir. Esa es una verdad que vas a descubrir, la vas a llevar a la práctica y vas a tener la aptitud, la habilidad de moverte en fe, de brincar tus obstáculos, de superar tus circunstancias, de derribar a tus gigantes. Tú no estás llamado a la soledad, tú no estás llamado al estancamiento, tú no estás llamado a trabajar en un simple empleo, tú no estás llamado a vivir limitado, tú estás llamado a cumplir con una asignación que el Señor te encomendó. Tú estás llamado a cumplir una tarea. El Señor te dotó de lo necesario desde el momento en que fuiste concebido en el vientre de tu madre. Que así como el Señor le dijo a Jeremías, desde antes que fueras concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí, y desde antes de que nacieras, yo te di por profeta a las naciones. El Señor le dijo, yo preparé las naciones para levantarte a ti como profeta. Yo preparé los oídos de la gente para que escucharan el mensaje que pondría en tus bocas. Desde antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre, el Señor te impartió algo. El Señor te dio propósito. El Señor te dotó de capacidades que vas a desarrollar, que vas a implementar, que vas a descubrir y que vas a potencializar con la ayuda del Señor. Hasta hoy Goliat te ha marcado una agenda. Hasta hoy Goliat te ha limitado. Pero hoy oro por ti para que despiertes en el nombre de Jesús. Para que te despierte ese David. Para que te despierte ese don. Para que te despierte ese sueño. Para que te despierte ese campeón que está dentro de ti. En el nombre de Jesús te bendigo. En el nombre de Jesús le hablo a tu propósito. Despierta. Le hablo a esas facultades, a ese don que Dios puso en tus manos. Despierta. En el nombre de Jesús le hablo a esos sueños que estaban dormidos, a esos sueños que fueron olvidados, a esos sueños que escondiste después de que te casaste, a esos sueños que escondiste cuando te metiste en problemas financieros. Hoy te levantas en el nombre de Jesús, porque aquel Goliat que te limitó en el pasado no te puede limitar más. Aquel Goliat que te detuvo y te tuvo en estancamiento, hoy ya no te puede detener, porque hoy te levantas con una palabra en el nombre de Jesús. Hoy te levantas con determinación en el nombre de Jesús. Hoy te levantas con el entendimiento de que no es en tus fuerzas, de que no es en tu conocimiento, sino que es en el poder del Espíritu Santo. Que en el nombre de Jesús recibas esa capacidad de creer. Que en el nombre de Jesús recibas esa capacidad de tener fe y de moverte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, despierta a tus valientes. Espíritu Santo, despierta a tus valientes. Vamos, levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, despiértame. Despiértame, despiértame, despiértame. Es hoy en el nombre de Jesús. Es hoy cuando te levantas, es hoy cuando te despiertas, es hoy cuando empiezas a soñar nuevamente, es hoy cuando tomas ese don, ese sueño, esa capacidad, es hoy cuando empiezas nuevamente a creer
empiezas nuevamente a confiar. Hoy hay un nuevo comienzo en ti en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que se despierta ese sueño que se había dormido. Hoy declaramos que en el nombre de Jesús hay una activación, hay una puerta de oportunidad que se te abre. Hay una puerta de oportunidad que se te abre hoy. Que un portal se te abra para que te metas por esa puerta. Porque así como a David le llegó una promoción, hoy es el día de tu promoción. Hoy es el día de tu promoción. Hoy es el día que se te abre una puerta. A David no lo llevaron por casualidad. A David lo llevaron mucho más que llevarle torta a sus hermanos. Lo llevaron para nacer a su propósito, para manifestar su propósito. De igual forma hay cosas que te están ocurriendo en este tiempo que simplemente son un pretexto que Dios usará para despertarte a tu propósito. Tal vez alguien perdió el trabajo, tal vez alguien está enfrentando una crisis económica, tal vez alguien está frente a un desafío económico. Ese es el pretexto perfecto para que tú puedas moverte en fe. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. Señor, bendecimos esas manos. Bendecimos esas manos en el nombre de Jesús. Esas manos no fueron creadas para trabajar para Faraón. Esas manos no fueron creadas para simplemente hacer ladrillos. Esas manos no fueron creadas, Señor, para ser un obrero más. Esas manos están bendecidas. Esas manos tienen talentos. Esas manos tienen capacidades. Y en este momento, Señor, derribamos todo argumento que Goliat haya puesto en nuestra mente. Goliat te dijo que tú no eres buen administrador. Goliat te dijo que tú no estás llamado a ser emprendedor. Goliat te dijo que los negocios no son para ti. Goliat te dijo que el ministerio no es para ti. Goliat tal vez te etiquetó como un siervo suyo, determinado a las circunstancias que estás viviendo. Pero recuerda que desde antes de nacer Dios te dio un propósito. A ti Dios te diseñó para vivir. A ti Dios te dio existencia. Para ti Dios marcó una agenda en este tiempo. No la marcó Goliat. No la marcó la crisis económica que estás viviendo en este momento. No la marcó la circunstancia difícil que te tocó vivir. Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. El propósito te va a sacar de esta circunstancia en el poderoso nombre de Jesús. El llamado que tienes es mayor que el problema que estás viviendo. El llamado que tienes es superior a la necesidad temporal que estás atravesando. Pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en el Señor. Pon tu mirada en el autor y consumador de nuestra fe. En el nombre de Cristo se derriba todo argumento. En el poderoso nombre de Jesús. Padre, rompe con todo pensamiento de indecisión. Quita toda actitud de indecisión. Hay Goliat que no se han derribado por falta de decisión. Hay empresas que no se han establecido por falta de decisión. Hay carreras profesionales que no se han culminado por falta de decisión. Hay casas que no se han adquirido por falta de decisión. Señor, que toda indecisión sea quitada. Que todo pensamiento que nubla nuestra mente y nos lleva a postergar los cambios sea quitado por el poder de tu Espíritu Santo. Alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestros pensamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Señor, y bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos. Declaro, Señor, que en el nombre de Jesús traes un despertar. Ponemos en tus manos a cada joven, a cada adolescente, a los niños,
Señor, están en tus manos. Ayúdanos a ser como padres buenos mentores para ellos. Ayúdanos a descubrir su llamado. Ayúdanos a impulsarlos en su llamado. Ayúdanos a creer en el llamado que tú tienes para cada uno de ellos. Ayúdanos a invertir en ellos. En el nombre de Jesús, que nuestros recursos, nuestro tiempo, Señor, sea invertido en el llamado de nuestros hijos. Y que podamos verlos trascender. Que los podamos ver, Señor, volar con las alas de la fe. Que los podamos ver, Señor, estableciendo reino para la gloria de tu nombre. Bendecimos a cada joven. Bendecimos a nuestras generaciones. Ellos no nacen en Egipto. Ellos no son parte de un sistema limitante. Ellos no son parte de un sistema esclavizante. Ellos caminan en base a una visión. Ellos desarrollan propósito y establecen reino para la gloria de tu nombre. Vamos a ver a empresarios servirte. Vamos a ver a profesionistas servirte. Vamos a ver a grandes deportistas. Vamos a ver a jóvenes en las artes y en la música honrarte por ese medio. Vamos a ver a jóvenes incursionar en la política, no para contaminarse, no para ser parte de lo mismo, sino para hacer luz en medio de las tinieblas. Y vamos a ver a profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Vamos a ver a grandes siervos salir de esta familia espiritual, emprender el vuelo, establecer reino para la gloria de tu nombre. Vamos a ver un despertar en México. Vamos a ver una revolución del espíritu en nuestra nación que va a tocar a otros continentes para la gloria de tu nombre. El que lo crea, dele un aplauso fuerte al Señor y diga amén. Amén. ¿Alguien lo cree? Amén. Vamos a recoger las ofrendas y vamos a despedirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Que en el nombre de Jesús esta palabra, Señor,